gobierno, por supuesto, tiene voluntad. Por algo presentó el proyecto de ley. Empezó a haber una crítica de distintas organizaciones ambientales. Si realmente hubiera una regresión al medio ambiente en el proyecto de ley, nosotros no compartiríamos ese proyecto. Yo creo que, sobre todo cuando hay mucha desinformación, es normal que cuando uno dice, oh, este permiso va a ser reemplazado por una declaración jurada, eso genere temor. Claro. Los sectores productivos han tenido una experiencia en Chile de procesos muy largos y que cuando invierten en otros lugares a veces los procesos son más cortos. A juicio del Ejecutivo, estos problemas que se han generado en la implementación de la ley Lafkenche son posibles de solucionar sin necesidad de un proyecto de ley. Estamos con el ministro Nicolás Grau, ministro de Economía del gobierno de Gabriel Boric, para conversar sobre este poroto que se anotaron recientemente con la aprobación de la ley de autorizaciones sectoriales. ¿Cómo está, ministro? Muy contento, Antonieta. Muchas gracias por la posibilidad de estar acá y conversar. Bueno, me imagino que están celebrando por la aprobación de esta ley, pero han tenido también polémicas entre medio. Estuvo este recurso de 42 diputados que presentaron contra este proyecto en el Tribunal Constitucional, que finalmente no fue admitido. ¿Cómo interpreta usted, cómo se explica que del mismo oficialismo se haya generado esta acción en contra de este proyecto? Bueno, parto primero por explicar por qué estamos contentos. Creemos que la aprobación de este proyecto es muy importante. Es un proyecto que lo que hace es crear un sistema de permisos sectoriales, un sistema donde no lo había, y a través de ello, siguiendo un conjunto de estrategias, logra reducir de forma muy sustantiva los tiempos de tramitación, sin por ello bajar el estándar regulatorio y mucho menos bajar en un estándar ambiental, porque este proyecto de ley no toca lo ambiental, ¿no es cierto? Los permisos sectoriales, para que se hagan una idea que nos están viendo, son todos los permisos que son relevantes para una inversión, desde inversiones pequeñas, ampliar un restaurante, hasta grandes inversiones que están fuera del sistema de evaluación ambiental. Es decir, por ejemplo, si hay un proyecto de inversión grande, piensen, por ejemplo, una obra minera grande, ese proyecto primero tiene que pasar por el sistema de evaluación ambiental. Luego, claro, un par de años incluso en ese espacio. O más, una vez que tiene el RCA, que es el permiso ambiental, en general se piden los distintos permisos sectoriales. Y los permisos sectoriales son muy diversos, son en torno a unos 400, y un proyecto grande de inversión puede terminar pidiendo miles de ellos, que son combinaciones de esos 400. Entonces, a diferencia del sistema de evaluación ambiental, que está bien articulado, bien normado, más allá de los cambios que uno puede proponer, pero es un sistema propiamente tal, los permisos sectoriales hay, yo diría, bastante desorden institucional. Nunca se pensó como un sistema. Entonces, cada uno de estos permisos tiene una lógica, buscan proteger a la sociedad de algún riesgo, por eso que los permisos son importantes, pero al no estar organizados de manera sistémica, teníamos una serie de ineficiencias, ¿no? O sea, dicho de otra manera, era posible reducir los tiempos sin que se lesionara ningún objeto de protección, que es lo que justamente buscan hacer estos permisos. Ahora, yendo a la segunda parte de la pregunta. Sí, con la polémica que hubo con estos diputados. ¿Cómo ocurrió eso? Lo primero que diría es que en la tramitación de este proyecto, que tomó más o menos 1 año y medio en el Congreso, que es bien poco para un proyecto de más de 150 artículos y que interviene 46 leyes, o sea, que cambia 46 leyes, yo diría que en la gran mayoría de la tramitación la dificultad o la mayor discusión estuvo con la oposición. A todos les gustaba el proyecto, distintas partes del proyecto, o si no jamás hubiera podido avanzar como avanzó. Pero cada uno tenía preocupaciones distintas, y tanto en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados como también en la Comisión de Economía del Senado, la conversación más difícil, lo que hizo que este proyecto se demorara 1 año y medio, en general fue con la oposición. No digo esto como algo negativo, porque digamos, de la naturaleza de los parlamentarios es querer hacer cambios a los proyectos, pero no hubo tantas propuestas de cambios desde el oficialismo. ¿Y por qué entonces surge esto? Explico. Entonces, pero lo que sí sucedió es que yo diría que en una etapa muy posterior, o sea, muy final del proyecto, pensemos, el último mes, los últimos 2 meses, empezó a haber una crítica de distintas organizaciones ambientales al proyecto, crítica que yo diría en su gran mayoría yo no comparto. Por no compartir me refiero a que señalan cosas que el proyecto no hace. Por ejemplo, que tiene una regresión ambiental. Es difícil de justificar aquello si no toca el sistema de evaluación ambiental, pero se plantea aquello. Y
y eso generó mucho debate, yo diría, en los distintos territorios, y eso lo empezaron a ver los parlamentarios cuando iban a sus distritos. Lo vimos en redes sociales. Claro, también. y generó algo muy, yo diría, normal, y es que los parlamentarios, una parte por lo menos de los parlamentarios del oficialismo, son muy receptivos a la opinión territorial de las organizaciones ambientales, y eso se expresó finalmente en un par de votaciones finales y también en este recurso. Yo, por supuesto, me parece muy bien que los parlamentarios del oficialismo, los parlamentarios del progresismo, sean receptivos a lo que dicen las organizaciones ambientales a nivel territorial. De eso creo que nos debiéramos sentir orgullosos como coalición. Lo que discrepo es el contenido de esas afirmaciones, y nosotros somos, por supuesto, muy respetuosos de los distintos puntos de vista, pero creemos que en lo grueso las críticas que se han expresado al proyecto no las compartimos. No porque no compartamos la protección al medio ambiente, si realmente hubiera una regresión al medio ambiente en el proyecto de ley, nosotros no compartiríamos ese proyecto. Lo que creemos es que nuestro proyecto no hace eso. Claro. Esa es nuestra diferencia. Ahora, fue ruda la campaña de las organizaciones ambientales territoriales, o sea, hablaban de motosierra ambiental, incluso declararon que la hija del presidente había nacido precontaminada, o sea, habían cosas bien fuertes al final. ¿Le parece a usted excesivo ese lenguaje y le parece que contribuye además al debate democrático? A ver, que distintas organizaciones se preocupen por los distintos proyectos de ley, y si realmente hay personas de esas organizaciones que creen que aquí hay un deterioro importante al medio ambiente, yo entiendo esa reacción. Lo que no comparto es que no pasa eso. Claro. Y ese es el punto de fondo, y creo que lo que va a ocurrir es que a medida que se vaya implementando este proyecto, esto va a ser cada vez más claro. Doy un ejemplo de esto. Una de las cosas que ha generado más preocupación y también ha generado más expectación, porque es un elemento fundamental de esta reforma, es la figura de declaraciones juradas. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que para algunos permisos, estamos hablando acá de lo que habilita el proyecto de ley, 50 de estos aproximadamente 400 permisos, en 50 casos, se habilita que esos permisos puedan ser reemplazados por declaraciones juradas en contextos de bajo riesgo. ¿Qué significa eso? Significa que ahora en unos reglamentos se van a definir umbrales de riesgos para cada uno de estos 50 permisos, que van a ser umbrales específicos para cada permiso, y cuando un proyecto de inversión tenga que solicitar esta autorización, se va a ver cuál es objetivamente, si está por debajo o por sobre ese umbral de riesgo. Claro. Si está por debajo, va a poder tener una declaración jurada. Si está por arriba, va a tener que pedir una autorización tal cual como ocurre ahora en la actualidad. Algunas de estos permisos, bueno, todos ellos, pero algunos en particular, le generan preocupaciones en estas organizaciones. Pero lo que de allí no se, digamos, esas preocupaciones lo que no consideran es que esto va a ser solo en contextos de bajo riesgo. Es decir, solo esos permisos van a poder ser reemplazados por declaraciones juradas en los contextos en los que, dado el tamaño o la particularidad de ese proyecto de inversión, en realidad no hay un riesgo relevante para la sociedad. ¿Quién va a definir ese riesgo? Eso va a estar definido en reglamentos, que como todos los reglamentos, son reglamentos que los define el Ejecutivo, pero en particular van a tener que ser escritos, desarrollados por los ministerios involucrados. Por ejemplo, un poco más de la mitad de estos 50 permisos sectoriales que van a poder ser reemplazados por declaración jurada son sanitarios. Por lo tanto, son reglamentos que tiene que hacer el Ministerio de Salud. El Ministerio de Economía, como ha liderado todo este proceso, va a estar coordinando esto, se va a preocupar de que los reglamentos salgan a tiempo, va a tener una mirada sistémica. Pero en última instancia, quien decide técnicamente que es un riesgo sanitario tiene que ser el Ministerio de Salud. Y así ha sido siempre. Claro. Nosotros, durante todo el 2023, este proyecto nosotros lo empezamos a trabajar a finales del 2022. Llevamos mucho rato en esto. Y todo el 2023 estuvimos trabajando con cada uno de los 40 servicios sectoriales que entregan estos permisos, estos más de 400 permisos. O sea, ya hay camino avanzado de cuáles deberían ser esos umbrales. Nuestro equipo, en algunos casos sí, pero nuestro equipo tuvieron, alguna vez me reportaron estos 110 reuniones con estos 40 servicios sectoriales, y fue con ellos que se decidió qué permisos iban a ser reemplazados por declaración jurada, es decir, esa lista de 50, que fue la misma que ingresó y que salió del Parlamento, eso no sufrió cambio en el Parlamento. También se definió con ellos, por ejemplo, qué permisos iban a pasar a silencio administrativo positivo, cuáles iban a quedar en silencio administrativo negativo. Es decir, lo que quiero señalar con esto es que lo visible de este proyecto es el Ministerio de Economía,
porque nuestro rol es que el proyecto saliera y nosotros lideramos el proyecto, en fin. Pero es un proyecto que involucra a muchos, a muchas. Y es indispensable que así sea, porque el proyecto interviene el Código Sanitario, el Código de Agua, el Código Minero. Entonces, en cada una de esas cosas, quien definió cómo esto se iba a hacer era el Ministerio de Minería, el Ministerio de Salud, claro, el Ministerio de Obras Públicas. Es decir, como es una reforma tan profunda, requiere esa articulación de los distintos ministerios. Entonces, yo creo que, sobre todo cuando hay mucha desinformación, es normal que cuando uno dice, oh, este permiso va a ser reemplazado por una declaración jurada, eso genere temor. Claro. Pero lo que yo transmitiría con mucha responsabilidad es que ese temor es infundado por el procedimiento que existe y porque por lo demás lo que nosotros estamos haciendo en los permisos sectoriales es lo que ya existe en el sistema de evaluación ambiental. En el sistema de evaluación ambiental, cuando tú tienes un proyecto grande, ¿no es cierto?, o un proyecto en general, tienes que revisar si ese proyecto tiene que o no pasar por el sistema de evaluación ambiental. Básicamente hay dos umbrales. Un umbral que implica... Si es declaración o si es estudio, al final. Claro, son dos, porque uno umbral implica no pasar por el sistema de evaluación ambiental. Después, si tú pasas ese umbral, tú tienes una declaración, ¿no es cierto? Claro. Y si tú estás por sobre otro umbral, tienes que pasar por un estudio de impacto ambiental. Es decir, en cierto sentido lo que nosotros hicimos fue tomar ciertos elementos que han resultado, que han tenido un buen resultado en el ámbito de los permisos ambientales y lo replicamos en los permisos sectoriales. O sea, esta idea de los umbrales no es algo que nosotros inventáramos, claro, sino que lo extrapolamos desde la lógica que ha tenido el sistema de evaluación ambiental a los permisos sectoriales. En cierto sentido, estamos actualizando lo que sucede en los permisos sectoriales. Los permisos sectoriales, lo que sucedió por mucho tiempo es que cada uno de estos permisos se fueron desarrollando en toda nuestra historia republicana. En la mayoría de los casos están bien que existan esos permisos, yo diría que incluso es un progreso civilizatorio, porque significa que como sociedad nos vamos cuidando, nos vamos preocupando de ciertos riesgos, pero como se hizo de forma totalmente descentralizada, nunca con una lógica sistémica, el resultado de la suma de todos estos permisos y su aplicación, la forma en la que se implementan, es lo que es ineficiente y es lo que corrige justamente este proyecto de ley. Oiga, ministro, ¿y usted ya conversó, tuvo oportunidad de zanjar sus diferencias con los diputados, explicarles un poco cómo ha sido ese proceso? No, hemos conversado mucho. A mí no me corresponde ser vocero de los parlamentarios, pero yo diría que en general los parlamentarios que han tramitado este proyecto en profundidad y que lo conocen, porque los parlamentarios ven muchos proyectos, es un trabajo difícil ser parlamentario, y tienen equipos de asesores, de asesoras, pero hay algunos que se especializan, que son justamente los que tramitan el proyecto. Y de ellos, tanto los oficialistas como los de oposición, en general la gente que participó en la tramitación, que revisó cada uno de los artículos, que le tocó, porque estaban en sus comisiones... ¿Estaban dentro de estos 42? En general no lo están. Yeah. No. ¿Pero con esos 42 usted pudo conversar? No, por supuesto, converso mucho y les transmito esto mismo, les transmito que nuestra visión, que lo digo siempre de forma muy, muy responsable, es que en ningún caso este proyecto de ley genera esas preocupaciones ambientales que se han transmitido. ¿Y con las organizaciones que estaban preocupadas de esto también han tenido oportunidad de reunirse? Por supuesto, y sobre todo con las que tienen una representación nacional, hay organizaciones muy, muy importantes allí y lo vamos a seguir haciendo, porque creo que, insisto, a ver, en las democracias es razonable que esto ocurra. Que un proyecto de esta naturaleza, de esta complejidad, que si uno tal vez lee un artículo de manera aislada y no lo conecta con el otro, puede llegar a conclusiones erróneas. Lo importante a mi juicio son dos cosas. Primero, que el debate y que estas tensiones propias de una reforma de esta complejidad no paralicen. O sea, acá, digamos, nuestro gobierno hace. Nuestro gobierno logra hacer los cambios. Yo, de hecho, vengo saliendo de unos meses en que hemos sacado la ley de fraccionamiento, la ley de más mujeres en directorio, la ley de permisos sectoriales. Es decir, estamos haciendo transformaciones bien profundas en distintos ámbitos sociales que si uno los junta todos, básicamente lo que estamos haciendo es generar condiciones para crecer más y también para distribuir mejor ese crecimiento. Eso es lo que uno ve de la combinación de estos distintos proyectos. Entonces, lo primero que diría es que bienvenido al debate, podemos incluso discrepar, podemos tener discrepancias complejas, pero lo que no podemos tener es detenernos. Hay que lograr esos cambios. ¿Qué le han dicho el sector empresarial también? Porque, claro, se ha aplaudido muchísimo este proyecto, pero algunos consideran que todavía falta mucho por avanzar. O sea, está todo el tema del Consejo de Monumentos Nacionales, por ejemplo, concesiones marítimas, y para qué decir todo lo que tiene que ver con el sistema de evaluación de impacto ambiental, que también lo mencionábamos recientemente, pero ¿cómo ha sido un poco la recepción y qué le han dicho?
A ver, por supuesto hay distintas voces en esto y que dan cuenta también de la heterogeneidad de los desafíos, más allá de que yo diría que en general la visión es positiva. Lo primero es que este proyecto de ley, como impacta los permisos sectoriales, y los permisos sectoriales son todos los permisos que tiene que solicitar alguien cuando tiene un proyecto pequeño. Claro. El mundo de las pymes es el más feliz con esto. De hecho, hicieron el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño y los distintos gremios pymes apoyaron este proceso y han hecho declaraciones a propósito de este proceso. Lo que pasa es que en general tienen menos prensa, pero ellos, que son los más beneficiados, piensa que cuando decimos que los tiempos se van a reducir entre un 30 y un 70% al menos, ese 70%, ese 50, 60, 70% son en general para proyectos pymes. Y más bien el 30, 40% es para proyectos de mayor envergadura. Entonces es natural que quienes más se benefician sean también quienes más se manifiestan a favor. El mundo de los proyectos de inversión más grandes, ese es un mundo que tiene que pasar tanto por el sistema de evaluación ambiental como por los permisos sectoriales. Entonces, en general, lo que ha dicho ese mundo es que cree que esto es un avance importante, sustantivo en la parte sectorial, pero señalan que les gustaría también avanzar en permisos ambientales. Allí, de hecho, esto lo digo a veces un poco con tono irónico, pero a veces he planteado que, bueno, que algunos nos critican porque el proyecto implica un deterioro ambiental, y otros nos critican porque no toca el sistema de evaluación ambiental. Por supuesto, claro, dos caras de la moneda. Esas dos cosas no pueden ser ciertas a la vez. ¿No es cierto? Uno puede tener opiniones distintas, pero o afecta o no afecta a lo ambiental. Bueno, pero entonces, está pendiente el tema de evaluación ambiental. La respuesta corta a eso es que lo correcto es que este proyecto, como no toca el sistema de evaluación ambiental, hay una discusión legítima respecto a qué debiera ocurrir en el sistema de evaluación ambiental. Esa es una conversación que yo creo más compleja, aún más compleja, que lidera la ministra Rojas, que ha avanzado ese proyecto de ley en el Senado, y que ojalá podamos hacer cambios en esa parte, por supuesto logrando lo mismo que hace este proyecto de ley, es decir, lograr realmente hacer un sistema que funcione mejor, pero donde el funcionar mejor, en el caso del sistema de evaluación ambiental, lo primero que debe lograr es que se proteja de manera adecuada al medio ambiente. Y lograr ese equilibrio entre cómo proteger bien el medio ambiente y hacerlo de manera eficiente en materia procedimental es sumamente exigente. Han tratado distintos gobiernos y no lo han logrado. Ahora, cuando hay gente, hay distintos niveles de la gente más crítica del mundo empresarial, muchas veces lo que plantea es que dice, mire, está bien, hicieron estos cambios los permisos sectoriales, pero lo realmente importante la madre de los permisos es lo ambiental. El estudio de impacto ambiental. Yo creo que los permisos ambientales y el RCA en particular, del punto de vista de lo que busca proteger, es más importante. Pero lo que no es cierto es que sea más importante en tiempo. Hay un informe, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Evaluación de Evaluación y Productividad, que toma un proyecto minero tipo y dice, en un proyecto minero tipo, los permisos ambientales son 1/3 y los permisos sectoriales son 2/3. Una precisión, algo que tú me comentabas, decías, por ejemplo, las concesiones marítimas. Las concesiones marítimas es un permiso sectorial, es parte de este proyecto de ley. Ya va a entrar. Es parte. Los permisos sectoriales que da el Consejo de Monumentos Nacionales también son permisos que entran en esto. Hay cosas que hace el Consejo de Monumentos Nacionales en el contexto del sistema de evaluación ambiental. Claro, eso no es todavía parte. no se toca. ¿Sí? Entonces, la confusión se produce, esto es bien complejo, pero la confusión se produce porque los mismos servicios que intervienen en el marco del sistema de evaluación ambiental, después, o a veces antes, pero la mayoría de veces después, dan permisos. Perfecto. Entonces, lo que ocurre es que en el marco del sistema de evaluación ambiental, los servicios sectoriales hacen informes al servicio de evaluación ambiental. El servicio de evaluación ambiental toma todos esos informes, que no son permisos, son informes, y a partir de aquello define un permiso, que es el RCA. Pero a su vez, esos mismos servicios que hacen informes después tienen que entregar permisos sectoriales. Entonces, la entrega de esos permisos sectoriales, lo que es abarcado por parte de este proyecto. Y como los mismos servicios están en los dos momentos, a veces la gente se confunde porque realmente es
es fácil confundirse, digamos, dada la naturaleza del tema. Pero sabiendo que existe esta otra pata, en el fondo, que tiene que ver con la ley, con la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿hay voluntad en el gobierno para seguir avanzando en ese proyecto? Y lo digo también porque están estos diputados que consideran que cualquier cambio o modificación puede ser riesgoso para el medio ambiente. Es que yo lo pondría en términos más generales. A ver, el gobierno, por supuesto, tiene voluntad. Por algo presentó el proyecto de ley. Lo presentamos juntos, de hecho. Ingresamos juntos el proyecto que cambia la ley 19.300, que es del sistema de evaluación ambiental, y este proyecto sectorial, de permisos sectoriales. Por lo tanto, la voluntad del gobierno está fuera de duda. La pregunta que yo me haría es si todos los otros actores tienen voluntad de llegar a acuerdos allí. O sea, el mundo empresarial, por ejemplo, ¿cuál es su disposición a trabajar entre todos para tener un sistema de evaluación ambiental que nadie le quede ninguna duda de que protege bien el medio ambiente y al mismo tiempo hagamos todos los cambios necesarios para que eso se haga de forma eficiente? Pero planteo esto porque lo que sucede en esa discusión también sucedió en parte en el proyecto que a mí me tocó liderar, pero creo que en el caso del sistema de evaluación ambiental es aún más difícil. Lo que sucede allí es que parece haber un diálogo bien, o sea, parece haber bien poco diálogo entre los distintos sectores que tienen un interés específico en esa materia, tanto quienes tienen una aproximación a esto desde la perspectiva ambiental, quienes tienen una aproximación a esto desde la perspectiva productiva. Yo soy bien optimista en las distintas cosas, soy una persona positiva en general, entonces creo que hay una posibilidad de acuerdo en eso. Yo creo perfectamente que nuestro país podría tener un estándar ambiental más exigente y demorarse menos tiempo. Claro. Estoy convencido de eso. Pero es un diálogo complejo, no es fácil encontrar ese diseño. Yo creo que la ministra Rojas ha hecho un buen trabajo, ha permitido ir avanzando en esto. De hecho, este proyecto, nunca una reforma al sistema de evaluación ambiental había llegado tan lejos como ha llegado hasta ahora. ¿Tiene fe usted que va a salir en este gobierno? Bueno, 7 meses. Es desafiante. Pero digamos, si hay alguien que ha mostrado voluntad es todo el gobierno. Pero tenemos que construir voluntades más amplias y todos tienen que ponerse un poco más en el lugar del otro. O sea, el mundo productivo tiene que entender que la experiencia concreta en muchos lugares, en muchos territorios, es que realmente ha habido problemas ambientales serios. Hay gente en Chile que no tiene acceso a agua, ha habido zonas de sacrificio. Entonces, la experiencia que existe territorialmente es una experiencia que, por supuesto, lo sitúa en esta conversación en la desconfianza respecto a lo que va a ocurrir. A su vez, ese mundo, el mundo con una preocupación ambiental, debe entender que los sectores productivos han tenido una experiencia en Chile de procesos muy largos y que cuando invierten en otros lugares a veces los procesos son más cortos. Entonces yo pensaría que si nos ponemos realmente en el lugar del otro, y entendemos qué es lo que busca proteger cada uno, en un caso proteger el medio ambiente, la salud de las personas, que es lo que justamente resguarda el sistema de evaluación ambiental, y en el otro caso el tener un sistema de evaluación que sea predecible, que se conozcan los tiempos, que uno por tanto pueda hacer una planificación financiera respecto a un proyecto de inversión. Más certidumbre al final. Estas cosas, las dos son importantes. Y yo estoy convencido que es posible tener un sistema que las conjugue, y creo que la propuesta que hizo el gobierno y que ha trabajado la ministra Rojas se mueve en esa dirección, es una propuesta positiva. Pero esto que estoy diciendo es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Llegar a esa conversación, una conversación más constructiva en este plano, creo que es bien demandante. Ministro, y a propósito también de esta ley que se acaba de aprobar, hubo una columna hace unas semanas de Eduardo Vitrán, donde hablaba específicamente en el Diario Financiero, de que no era que había que avanzar además en una integración entre permisos ambientales y permisos sectoriales. ¿Es posible lograr esa integración? ¿Estaba también pensado yo este diseño regulatorio? Presenté en espacio público un par de días después de la columna de Eduardo. Creo que hubiese sido ideal que esperara la presentación. Yo converso harto con Eduardo y lo admiro mucho, sobre todo su trabajo en Corfo y en otros lugares más. Pero, a ver, si la pregunta es si debiera haber una integración total entre los dos, yo creo que eso no es una buena idea. Esa es mi visión, porque ya el proceso de evaluación ambiental ya integra muchas cosas. Ya es muy complejo. Ya es suficientemente complejo. Y después en la parte sectorial todo eso es descentralizado, ¿no es cierto? En vez de que exista una institución que junta toda la información y toma una decisión,
tienes que pensar que todo el sistema de evaluación ambiental redunda en un permiso. En el mundo sectorial es lo opuesto. Claro. Son muchas instituciones que de manera descentralizada dan las autorizaciones, cuestión que nuestro proyecto no cambia. Entonces, yo creo que, dada la heterogeneidad de cosas que existen y dada la complejidad, tratar de llevar todo a un sistema podría hacer esto más engorroso y podría tomar incluso más tiempo. Entonces no considero que una total integración sea la mejor idea. Hay otra forma de interpretar esa columna, que es decir, lo ideal, a pesar de que sean sistemas desintegrados, lo ideal sería tramitarlos todos en un mismo proyecto de ley. Yo en eso tengo aún más diferencia, porque creo que la dificultad política de tramitar un cambio del sistema de evaluación ambiental y de los permisos sectoriales al mismo tiempo, creo que eso es imposible. Pero eso ya no pasó. Porque claro, ya no pasó. Claro. Pero lo básico nos dijeron mucho. Cuando nosotros ingresamos estos dos proyectos por separado, nos decían por qué no lo tramitan juntos. Claro. Y mi visión era que era totalmente poco realista en términos políticos hacer una cosa de ese tipo. Ahora, lo que sí es cierto es que hay algunos espacios donde uno podría integrar más. Por ejemplo, hay algunos permisos que se llaman permisos ambientales sectoriales, que una parte de su evaluación ocurre en el sistema de evaluación ambiental, pero hay una parte que queda pendiente para ser evaluado sectorialmente. Esos permisos tal vez se podrían integrar al sistema de evaluación ambiental. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente ya ha tratado de hacer esto, es una cuestión que se puede hacer por vía reglamentaria y no ha logrado acuerdos para hacerlo. Pero yo creo que en eso hay espacio para avanzar, porque a veces pasa que estos permisos, digamos, la lógica con la que está pensado esto es que si algo ya se zanjó desde el punto de vista ambiental en el servicio de evaluación ambiental, cuando estos permisos ambientales sectoriales se discuten fuera del sistema de evaluación ambiental, no pueden innovar respecto a lo ambiental. Claro. Es decir, lo ambiental es materia zanjada. Y lo único que tienen que revisar es la parte sectorial. Por ejemplo, permiso de construcción, lo que sea. Claro. Pero a veces sucede que en ese momento se evalúa nuevamente lo ambiental en cierto sentido. Cuestión que nosotros en nuestro proyecto de ley tratamos de evitar, porque claro, lo que aquí importa es que el sistema de evaluación ambiental, donde existe el SEA, que es una institución que a mi juicio funciona bastante bien, creo que tiene una prensa negativa bien injusta para la tarea que hace, son sólidos técnicamente, en fin. Entonces, pero cree que hay que cambiarlo de todas maneras. Es que, sí, pero sistema, ¿no? Yo creo que hay cosas que mejorar, pero no tienen que ver con que el SEA funcione mal. Hay distintas cosas que uno podría cambiar, que de hecho uno puede fortalecer el SEA, en fin, pero creo que es una institución que en todo lo que a mí me ha tocado de ver en materia de permisos, lo que mejor funciona es el SEA. Lo pondría de esa manera. Eso no significa que pueda haber mejoras, claro, pero lo que iba a comentar es que lo que hace nuestro proyecto de ley es que se preocupa que los permisos sectoriales no puedan innovar respecto a una decisión que ya tomó el Servicio de Evaluación Ambiental. Ni para arriba ni para abajo, digamos. Claro, para seguir para cerrar discusiones. Claro, se tiene que respetar ese criterio que se define en el RCA. Insisto, ni para arriba ni para abajo en términos de exigencia. Ministro, nos queda poquito tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, a raíz de que tuvimos hace poco día este Salmón Summit, que fue esta discusión entre los distintos candidatos presidenciales, donde la ley Lafkenche, que es otro tema que también tiene zanjar algunas inversiones, sobre todo en el sur del país, salió como uno de los principales temas, sobre todo por los conflictos que ha habido en el uso del borde costero, y llamó la atención que tanto la candidata Janet Jara como Evelyn Matei como José Antonio Kast parecían estar como de acuerdo en que hay que reformar esta ley. ¿Por qué? ¿Cómo se explica que el gobierno no haya dado ese paso, en el fondo, no haya presentado un proyecto para reformar la ley Lafkenche? A ver, primero un poco de contexto para quienes nos están viendo. La ley Lafkenche es una ley que se aprobó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, es decir, antes del 2010. Tiene harto tiempo. Y fue muy emblemática en su minuto. Es una ley, además, que a nuestro juicio está bien inspirada. La ley trata de generar condiciones que posibiliten el desarrollo de los pueblos indígenas, y eso no solo requiere acceso a tierra, sino también acceso a mar, porque nuestros pueblos indígenas también pescaban, en el fondo, era parte de su actividad. Y entonces define un cierto procedimiento para que comunidades indígenas puedan hacer solicitudes de espacios costeros para poder desarrollar sus actividades. Todo eso nosotros lo compartimos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hace mucho tiempo ha habido ciertas ocasiones en que la forma en la que se ha implementado o se ha utilizado esta ley parece poco razonable. Por ejemplo, un pequeño grupo
una pequeña comunidad, pide una extensión gigante de costa. ¿Ya? Eso no tiene sentido para el origen de esta ley, que es que ese grupo pueda desarrollarse bien. Por lo tanto, hay que haber una proporción entre quienes los están pidiendo y el espacio que están solicitando. No, y hay temas también como que, entiendo yo, que una vez que un grupo pide un determinado territorio, además se congelan todas las otras concesiones o actividades que podrían entregarse en ese territorio. Entonces, a juicio del Ejecutivo, estos problemas que se han generado en la implementación de la ley Lafkenche son posibles de solucionar sin necesidad de un proyecto de ley. Y nosotros hemos trabajado en eso. Y hemos, tanto la Subsecretaría de Pesca como el Ministerio del Interior han hecho algunos cambios administrativos para que se logre el objetivo de la ley, que es que las comunidades indígenas puedan pedir estas zonas costeras, lo puedan pedir de forma eficiente, en los tiempos ojalá los más cortos posibles, al mismo tiempo que no existe una desproporción en el uso o un mal uso de la ley. Eso es lo que nosotros hemos hecho como Ejecutivo. Ahora, la pregunta es, esta ley tiene, 15 años, al menos, debe tener, no sé, unos 17 años. Entonces, si se dice que todos están de acuerdo en que se debería cambiar la ley, cuestión que yo no comparto, porque yo creo que se puede arreglar de forma administrativa esto. Pero bueno, pasaron 2 gobiernos de oposición y no se hicieron esos cambios. Entonces, yo creo que son temas complejos y mi impresión es que el camino que nosotros hemos trazado como Ejecutivo, que es, digamos, proteger y valorar la motivación de esta ley, que fue muy emblemática y para bien en general, fue algo por lo que se le reconoció positivamente a Chile en el extranjero, de hecho, por haber hecho este avance, ha convivido al mismo tiempo con algunos malos usos. Entonces lo que hay que hacer es ver si es posible restringir esos malos usos y nosotros creemos que eso se puede hacer sin un cambio legislativo. Ahora, por supuesto, este es un tema empírico, o sea, lo que nosotros estamos haciendo hay que ver si realmente funciona y serán otras administraciones las que tendrán que evaluar si se requiere un cambio legislativo, en caso que este camino que hemos propuesto nosotros no rinda los frutos que nosotros esperamos que sí ocurra. Bueno, ministro, le agradezco muchísimo por venir a Enfoco. A ti Antonieta, te agradezco mucho la posibilidad de conversar estos temas con más profundidad.